Alabado sea Jesucristo, Laudetur Jesus Christus. Muy buenas a todos, estimados amigos de Radio Vaticana, Vatican News. Bienvenidos a la transmisión en directo en el marco del sexto día del viaje apostólico del Papa León XIV a España, este jueves 11 de junio de 2026. El Santo Padre ha comenzado la tercera y última etapa de esta visita apostólica a España. Se encuentra en Las Palmas de Gran Canaria y se apresta a encontrarse con los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los religiosos, los seminaristas y los agentes de pastoral en la Catedral de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria, siendo las 14:56 hora local en la Ciudad del Vaticano. Reciban un saludo muy cordial y fraterno de quien les acompañará en esta radio, crónica y televisiva también, Sebastián Sansón Ferrari, con la coordinación de Jean-Charles Puzzolù y la asistencia técnica de Daniele Giorgi. Estamos en directo a través de Facebook Live, de Vatican News en español, de nuestro portal vaticannews.va/es y de nuestro canal de YouTube Vatican News en español. Saludo también y agradecemos a los medios de comunicación que nos sintonizan en este momento y retransmiten la señal EWTN Radio y Televisión, nuestros amigos de ESNE, el Sembrador Radio y Televisión, con sus 15 canales en el continente americano, al Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, el CELAM, en España, Setelmont Televisión de Alicante, Popular Televisión de Murcia, Pax Televisión de Perú, Radio Vicentina de Chile, Radio Magna en Chubut, Argentina, Radio Luz El Salvador, Radio La Voz de María en Ecuador, Radio María El Salvador, Radio María Paraguay, Radio María Colombia, Radio María Venezuela. En Estados Unidos se conectan Radio Paz de Miami, Radio Vida en Abundancia en Washington, Radio Inmaculada y Valores Media del Valle de San Fernando, California. El pontífice ha sido recibido en la Catedral de Santa Ana y ahora se encuentra realizando un recorrido en el papamóvil por las calles aledañas a este templo. La construcción de la Catedral de Santa Ana, patrona de Las Palmas de Gran Canaria, comenzó alrededor del año 1500, pero fue interrumpida por falta de fondos en 1570. Este largo proceso de construcción contribuyó a la mezcla de estilos arquitectónicos que la caracterizan, como el gótico tardío del interior y el neoclasicismo del exterior. Les brindaremos más detalles específicos sobre la catedral cuando la tendremos también en imágenes. Ahora Vatican Media nos ofrece estas tomas realmente extraordinarias de Las Palmas de Gran Canaria, de su inigualable belleza. El Santo Padre, como decíamos, se reunirá esta tarde con los obispos, sacerdotes, diáconos religiosos, religiosas, seminaristas y agentes de pastoral en la Catedral de Santa Ana. Pero antes realiza, como es habitual en los viajes apostólicos, un recorrido en el papamóvil para saludar a la multitud que se congrega aquí para recibirlo. Antes ha estado en el puerto de Arguineguín, donde se ha reunido con las entidades, las instituciones de acogida de los migrantes. Tras un canto de bienvenida, una introducción de una presentadora, las palabras de bienvenida del obispo de Canarias, Monseñor José Mazuelos, después de varios testimonios, el Santo Padre pronunció su discurso. En él, el pontífice recordó que la dignidad humana no pierde valor al cruzar una frontera y ha denunciado que la acogida del migrante no puede ser algo delegado únicamente a algunos voluntarios. No podemos pasar de largo ante las pateras. Esta mañana, desde el muelle de Arguineguín en Gran Canaria, donde constantemente llegan vidas heridas, despojadas de casi todo, pero nunca de su dignidad, el Papa se ha reunido justamente con quienes reciben a los migrantes, aquellos
que han sabido reconocer a Cristo en quienes desembarcan, marcados por el miedo, el hambre y la violencia después del desierto, de la noche y del mar. Ante este muelle, puerta de entrada de miles de migrantes que han alcanzado Canarias tras una de las rutas marítimas más peligrosas del mundo, el Papa León destacó que la Iglesia no puede desentenderse de estas aguas, ni de ningún lugar donde el hambre, la sed, la violencia, el miedo o el exilio sigan hiriendo la dignidad humana, y ha explicado que en la actualidad el peligro para los migrantes no es solo el océano, sino quienes se aprovechan de su vulnerabilidad. Por ejemplo, las mafias que trafican con la desesperación, los tratantes que esclavizan mujeres y niños, y la indiferencia de muchos que permiten que los pobres sean tragados por la explotación o por el olvido. Vamos por un instante a dejarlos con el audio internacional para que ustedes también puedan apreciar la acogida maravillosa que están reservando los canarios al Santo Padre. El Santo Padre está realizando un breve recorrido en el Papamóvil por las calles aledañas de la Catedral de Santa Ana, donde se reunirá con el clero local en breves instantes. El Santo Padre desciende del coche y se dispone a ingresar en la Catedral de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria, acompañado por el señor obispo José Mazuelos Pérez. También le acompaña el coordinador de los viajes apostólicos del Santo Padre. A su llegada al atrio de la Catedral de Santa Ana, el Santo Padre besa la cruz y con el agua bendita asperge a la asamblea. Los niños le ofrecen un ramo de flores. Mientras el coro entona un canto. Escuchamos en estos momentos el himno oficial del viaje apostólico a España, Alzad la mirada. El Santo Padre se detiene en oración por unos momentos en la capilla del Santísimo Sacramento, en la Catedral de Santa Ana, como ha hecho en otras ocasiones de su viaje apostólico a España.
La diócesis de Canarias está conformada por las vicarías territoriales de Las Palmas de Gran Canaria, la Vicaría Centro Norte, la Vicaría Sur y la Vicaría Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa. La Catedral de Santa Ana está dividida en 3 naves por 10 altas columnas fasciculadas de piedra que representan las palmeras canarias. Las columnas sostienen, junto con 20 pilares cruciformes adosados a los muros laterales, las bóvedas de la catedral. Las paredes y los techos están enlucidos de blanco. En su interior, además de las 11 capillas en estilo gótico tardío, alberga numerosos objetos sagrados y pinturas religiosas, así como obras del escultor y arquitecto español José Luján Pérez. El Museo Diocesano se encuentra en el ala sur. El Santo Padre se ha colocado la museta para este encuentro con el clero local en la Catedral de Santa Ana de las Palmas de Gran Canaria y ya ha accedido al presbiterio donde se dispone a iniciar este momento tan importante para las Islas Canarias, para la Iglesia Católica que peregrina en dichas tierras. El obispo de Canarias, Monseñor José Mazuelos, pronuncia unas palabras de bienvenida. Le damos la bienvenida a esta iglesia diocesana reunida hoy en torno a usted en nuestra Catedral de Santa Ana. Su presencia entre nosotros fortalece nuestra fe, confirma nuestra comunión con la Iglesia Universal y renueva nuestra esperanza como pueblo de Dios que peregrina en estas tierras atlánticas. En nombre de los sacerdotes, diáconos, seminaristas, religiosos, religiosas y fieles laicos de esta diócesis, quiero expresarle nuestra filial cercanía y nuestro afecto. Gracias por venir a encontrarse con esta comunidad creyente que desea caminar unida, escuchar la voz del Espíritu y servir con alegría al Evangelio. Santo Padre, nuestra diócesis posee una identidad profundamente marcada por su condición insular y fronteriza. Somos una iglesia situada en medio del Atlántico, encrucijada de caminos entre Europa, África y América. Esta realidad ha configurado históricamente el alma de nuestro pueblo, abierta, acogedora y acostumbrada al encuentro entre culturas. Nuestras islas reciben cada año a millones de visitantes procedentes de numerosos países. El turismo constituye una de las principales fuentes de sustento para muchas familias y ha contribuido al desarrollo económico y social de nuestra tierra. Al mismo tiempo,
Esta realidad configura también profundamente nuestra vida humana, cultural y espiritual. El constante flujo de personas, la movilidad, el ritmo acelerado de la vida y una cultura centrada con frecuencia en el consumo y el bienestar inmediato plantean importantes desafíos para la evangelización. En muchos ambientes percibimos una creciente secularización que debilita el sentido de Dios, la práctica sacramental y la transmisión de la fe en la familia. No pocos jóvenes crecen en contextos donde la experiencia cristiana resulta cada vez más frágil o marginal. Sin embargo, esta misma realidad nos impulsa a redescubrir nuestra vocación misionera bajo el amparo de San Antonio María Claret, que fue nombrado hace 75 años por Pío XI, copatrono de nuestra diócesis. Queremos ser una iglesia abierta y acogedora, capaz de anunciar el Evangelio también en medio de una sociedad plural y cambiante. El turismo, además de representar un desafío pastoral, constituye igualmente una oportunidad providencial para el encuentro, el diálogo y el testimonio cristiano. Nuestras parroquias y comunidades desean ser espacios donde tantos visitantes puedan encontrar no solo belleza natural, sino también la belleza de una fe viva, celebrada y compartida con alegría. Vivimos además otras realidades que interpelan profundamente nuestra misión pastoral: la precariedad laboral de muchas familias, las dificultades de acceso a la vivienda, la soledad de los ancianos, las heridas afectivas de tantos hogares y el drama migratorio que toca de manera especial nuestras costas. Ante ello, la Iglesia intenta mantenerse cercana, ofreciendo escucha, acompañamiento y ayuda concreta a quienes más sufren. A pesar de las dificultades, seguimos contemplando abundantes signos de esperanza. Nuestra diócesis cuenta con comunidades sencillas, pero profundamente creyentes. En numerosos pueblos y barrios, la fe popular continúa siendo una fuente viva de evangelización y pertenencia eclesial. Las celebraciones patronales, la devoción mariana, las peregrinaciones y la devoción a la Virgen del Pino continúan reuniendo a miles de fieles y mantienen viva una memoria creyente que sigue alimentando la identidad espiritual de nuestras islas. Tantas expresiones de religiosidad popular siguen sosteniendo la esperanza de nuestro pueblo y ofreciendo espacios de encuentro con Dios. La religiosidad popular sigue siendo también un tesoro precioso de nuestra diócesis. También contemplamos numerosos signos de gracia, comunidades vivas, sacerdotes entregados, que continúan sirviendo con entrega generosa, muchas veces en medio de grandes exigencias pastorales, atendiendo varias comunidades y acompañando complejas realidades humanas. La vida consagrada mantiene una presencia silenciosa y fecunda entre los pobres, los ancianos, los enfermos, la educación y la oración contemplativa. Nuestros laicos participan cada vez más con mayor responsabilidad en la misión evangelizadora, en la catequesis, en la acción caritativa y en el compromiso social. A través de tantas iniciativas eclesiales, la Iglesia diocesana procura estar cercana a los pobres, a los ancianos, a las familias heridas, a las personas sin hogar y a quienes sufren distintas formas de exclusión. Y nuestros jóvenes, aún en medio de una cultura tantas veces indiferente a la fe, siguen buscando razones para esperar y caminos de autenticidad. Santo Padre, deseamos seguir creciendo como una iglesia sinodal, cercana y misionera. Una iglesia que no se resigna ante la secularización, sino que busca anunciar con renovado ardor la alegría del Evangelio. Una iglesia que tenga presente, como dice San Pablo a los Efesios, que aun siendo diversos los dones y ministerios, todos formamos un solo cuerpo en Cristo, llamados a caminar en unidad y a edificar la iglesia desde la vocación recibida. Seguidamente escucharemos un texto de la Sagrada Escritura que nos recuerda que aun siendo diversos los dones y ministerios, todos formamos un solo cuerpo en Cristo, llamados a caminar en unidad y a edificar la iglesia desde la vocación recibida. Nuestra diócesis quiere seguir avanzando en este camino sinodal, donde cada carisma enriquece la misión común, como se nos recuerda a los Efesios, que aun siendo diversos los dones y ministerios, todos formamos un solo cuerpo en Cristo. Escucharemos los testimonios, el de la vida religiosa y el del laicado, que expresan cómo el Espíritu sigue actuando entre nosotros
y cómo de distintas vocaciones seguimos construyendo juntos una iglesia viva, cercana y evangelizadora. Ponemos este encuentro bajo la protección de Santa Ana, patrona de esta Santa Iglesia Catedral. Bienvenido, Santo Padre, esta es su casa. Gracias por confirmar a esta Iglesia diocesana en la fe, en la esperanza y en la caridad. Han sido las palabras de bienvenida al Santo Padre del señor Obispo de Canarias, don José Mazuelos, quien ha anticipado que escucharemos también los testimonios ahora, por ejemplo, el de la vida consagrada, el del laicado y el de un sacerdote. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Pero antes se proclama una lectura bíblica. Así pues, yo, el prisionero por el Señor, les ruego que anden como pide la vocación a la que han sido convocados. Sean siempre humildes y amables. Sean comprensivos, sobrellévense mutuamente con amor. Esfuércense en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu. Como una sola es la esperanza de la vocación a la que han sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, para el perfeccionamiento de los santos, en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Palabra de Dios. Ha sido la lectura que hemos escuchado por parte de un laico de la iglesia local. Seguida de un salmo. Hemos escuchado el Salmo cantado, el Salmo 133, por parte de una religiosa de la diócesis de Canarias, y ahora nos disponemos a escuchar un testimonio
de la vida religiosa, la vida consagrada, un misionero claretiano. Comience diciendo algo que no solo sale de mi corazón, sino del corazón de todos los que estamos aquí dentro y de todos los que están ahí fuera. Le queremos muchísimo. Yo soy misionero. Soy misionero, sacerdote, claretiano. Llevo trabajando en esta diócesis más de 10 años como párroco, arcipreste, en todas las tareas que el pastor de la diócesis me ha propuesto. Y si tuviera que compartir algún regalo del Espíritu en este tiempo precioso de misión que Dios me ha puesto en esta maravillosa diócesis, sería el gozo de poder trabajar juntos, con religiosos, con este gran clero que tenemos en nuestra diócesis, con laicos comprometidos y con seglares que dan la vida, con el corazón en la mano y en nombre de toda mi comunidad completa que está aquí, de mis compañeros y hermanos queridos sacerdotes de esta diócesis, de todo este mosaico espiritual que constituye la vida consagrada aquí presente, Santo Padre, le doy las gracias por su presencia y por poder sentir de cerca todos nosotros el aliento del sucesor de Pedro, animándonos en nuestra tarea de anunciar el Evangelio con palabras y con hechos. En nombre de todos, quiero darle las gracias por esta cercanía, por este calor fraterno que nos transmite, por hablar al mundo sin miedo, por alentarnos desde el primer momento en que apareció usted en el balcón de las bendiciones, por alentarnos no a tener éxito, sino a ser fieles. Santidad, usted sabe muy bien que en ocasiones en la vida del sacerdote y de los consagrados la soledad a veces pesa, las dudas a veces oscurecen el corazón y el cansancio parece en ocasiones más fuerte que la esperanza. Conoce bien, estoy seguro, nuestras luchas y heridas, también nuestras esperanzas y alegrías. Por eso quiero pedirle una cosa: rece a Dios siempre por todos nosotros, para que todos y cada uno renovemos hoy y aquí la certeza de ese amor incondicional de Padre Dios de todos sus elegidos. Escuché su maravillosa oración dirigida a Jesucristo por todos los sacerdotes del mundo. Decía algo así: hazles sentir, Señor, que no son funcionarios ni héroes solitarios, sino hijos amados, discípulos humildes y pastores sostenidos por la oración de su pueblo. Ha venido, Santo Padre, a una diócesis en la que trabajamos con una sinergia y colaboración que resulta una bendición del cielo. Me encanta muchísimo su insistencia en vivir en la unidad en medio de la diversidad. Ese testimonio lo intentamos llevar cada día en el trabajo pastoral. Anímenos, Santo Padre, a seguir viviendo esta unidad y comunión en la Iglesia diocesana, en las tareas evangelizadoras de la Iglesia universal, tejiendo nuestras relaciones desde el corazón, tal y como tejía Dios el corazón de María, con los hilos de la ternura, con los hilos del servicio constante, el cuidado de los unos para con los otros.
que descubramos cada día la belleza de esta vocación maravillosa de sacerdotes, de ministros, de consagrados, esa vocación de ser elegidos por Dios para hacer de nuestro mundo el reino de Padre Dios. Esta diócesis, como ha mencionado nuestro pastor y obispo, tiene una figura clave que nos impulsará de nuevo, estoy seguro, tras su visita, a dar vigor a la tarea evangelizadora. Una figura que permanece en el corazón y en el recuerdo de todos los rincones de nuestra isla. Una memoria agradecida. San Antonio María Claret, el copatrono, junto con la Virgen del Pino, de nuestra diócesis. Su predecesor, el Papa Pío XII, lo definía así: San Antonio María Claret es un santo moderno y destacó su figura como un gran apóstol y un modelo de infatigable celo misionero para los tiempos modernos. Claret evangelizó esta tierra que usted ha llegado hoy durante 13 meses de intensa misión apostólica. Llegó allá por 1848 para reavivar una diócesis herida por la pobreza, la fractura social y el debilitamiento religioso. Junto al obispo Codina, que lo tenemos aquí, sus restos mortales, y que fue el que trajo a Claret, impulsó una profunda reforma diocesana que transformó la vida misionera y social de esta ciudad y de esta diócesis. Su predicación devolvió esperanza al pueblo, favoreció la paz social y renovó las costumbres y la convivencia. Los sueños, conmovidos por su cercanía y entrega, comenzaron a provocar un nuevo nombre en el Padre Claret. Cariñosamente le conocemos el Padrito Claret. Usted, con su presencia y palabra, nos está ayudando a revivir y renovar esta impetuosa acción misionera que nos dejó el Padrito. Por último, una anécdota. Cuando se fue Claret, nosotros no queremos que se vaya, quédese mucho tiempo. Cuando se fue Claret de la isla, él sentenció: estos canarios me han robado el corazón. Hoy déjeme que le diga, usted, Santidad, nos ha robado el corazón a todos los canarios y a todo el mundo. Y quiero decirle lo que le diría cualquier hermano, compañero, sacerdote o consagrado que estuviera aquí: rece por nosotros y llévenos siempre en ese corazón gigante y misionero que le ha regalado Dios. Gracias por estar en Canarias, Papa León. Un presbítero de la Iglesia en Canarias, misionero claretiano, ha compartido su testimonio de servicio con el Santo Padre, a quien saluda en este preciso instante y le agradece por sus palabras. Escuchemos el canto Ubi Caritas. Ubi caritas et amor Deus ibi Amen.
Desde la Catedral de Santa Ana en Las Palmas de Gran Canaria, encuentro del Papa León XIV con los obispos, sacerdotes, diáconos religiosos, seminaristas y agentes de pastoral. Damos paso ahora al testimonio de una laica comprometida en la diócesis. Santo Padre, con profundo respeto, cariño y espíritu de comunión, queremos agradecerle su visita a Canarias. Soy Enélida Hernández, secretaria general de Pastoral y vicecanciller de la diócesis. Gracias por alentarnos a vivir una iglesia más cercana, más misionera y más abierta a la acción del Espíritu. Su presencia entre nosotros es un regalo y un signo de esperanza para nuestras comunidades cristianas que siguen caminando con ilusión en medio de los desafíos de nuestro tiempo, marcados por una gran secularización y con una gran disminución de las vocaciones. Somos conscientes, y así lo hemos trabajado en los últimos años a través de los encuentros diocesanos, de la necesidad urgente de pasar de una pastoral de mantenimiento a una pastoral decididamente misionera. La urgencia de una nueva evangelización constituye hoy el mejor servicio que la Iglesia puede y debe ofrecer a nuestra sociedad. Por ello, sentimos la llamada a cambiar de paradigma, de una Iglesia centrada en conservar lo existente a una Iglesia en salida, que vaya al encuentro de quienes están lejos, heridos o desorientados, cumpliendo el mandato del Señor, id y haced discípulos. Este cambio no implica pasar de parroquias de servicio a parroquias evangelizadoras, de la preocupación exclusiva de los que están dentro al interés sincero por quienes están fuera, siguiendo el estilo de Jesús con Nicodemo o la samaritana. Queremos comunidades capaces de generar cristianos, revitalizando la iniciación cristiana y promoviendo un liderazgo compartido donde todos nos sintamos corresponsables de la misión evangelizadora. Desde esta conciencia y respondiendo a la urgencia de anunciar el Evangelio a nuestro tiempo, nuestra diócesis viene recorriendo en los últimos años un camino pastoral marcada por una convicción clara: crecer en sinodalidad para revitalizar la misión evangelizadora, siguiendo el magisterio de la Iglesia del Papa Francisco y el suyo. Este proceso comenzó tras la fase de escucha del Sínodo sobre la sinodalidad. Los frutos de esta consulta se convirtieron en nuestro plan diocesano de pastoral y nos han ayudado a tomar conciencia de que la misión no puede vivirse de manera individual ni fragmentada, sino desde la comunión, entendiendo que solo caminando juntos podemos responder a los desafíos actuales. Este camino tuvo un primer impulso en las primeras jornadas de pastoral bajo el lema «Juntos somos más», donde se presentó el proyecto marco del Plan Diocesano y se despertó en nuestras comunidades el deseo de caminar unidos. Posteriormente, en la segunda jornada de pastoral, Juntos anunciamos a Jesús, fuimos discerniendo la necesidad de avanzar hacia una estructura pastoral más misionera, apostando por las unidades pastorales, no como una simple reorganización, sino como una expresión concreta de una iglesia que quiere ser verdaderamente comunidad. Queremos caminar hacia una iglesia que sea verdaderamente comunidad de comunidades, como nos recuerda la Evangelii Gaudium, donde la parroquia, lejos de una estructura meramente administrativa, se convierta en un ámbito de viva comunión y en un centro constante de envío misionero. Aspiramos, Santo Padre, a construir comunidades vivas, cercanas y evangelizadoras, que compartan la fe, acompañen los procesos de las personas, anuncien juntos con alegría y sencillez a Jesucristo. De manera especial, las terceras jornadas de pastoral, Pasión por evangelizar en comunidad,
ayudaron a profundizar en una pastoral más participativa y abierta a la acción del Espíritu. Todo este camino se ha ido concretando con materiales de trabajo, espacios de escucha y procesos de discernimiento que están ayudando a nuestras comunidades a vivir el espíritu del sínodo en la vida cotidiana. En este camino hemos ido comprendiendo que la sinodalidad no es una estrategia, sino una forma de ser iglesia. Como usted nos recordaba en la vigilia de Pentecostés de 2025, la evangelización es ante todo obra de Dios, que actúa a través de los vínculos de comunión que el Espíritu suscita. No faltan dificultades, inercias, ritmos distintos y resistencia, pero también hemos visto crecer una mayor corresponsabilidad y un estilo pastoral más participativo, donde el discernimiento compartido empieza a ser una realidad. Ahora nos preparamos para las cuartas jornadas de pastoral, llamados a la conversión, donde daremos un paso más en la implementación de la sinodalidad. Más que resultados cerrados, lo que estamos viviendo es un proceso, un cambio de mentalidad, de corazón y de estilo eclesial. Estamos seguros de que su presencia fortalecerá nuestro compromiso de seguir abriendo caminos de unidad en una iglesia diocesana más sinodal, misionera y evangelizadora. Santo Padre, le agradecemos profundamente su cercanía y su presencia entre nosotros y le pedimos que nos siga acompañando con su oración para que podamos ser fieles a esta llamada a la conversión y a la misión. Era el testimonio de Nélida Hernández Monzón, secretaria general de Pastoral en el 2022 y desde el año pasado vicecanciller de la diócesis. Ahora escuchamos las palabras del Santo Padre León XIV. Queridos hermanos obispos, Señor, los que nos acompañan, queridos sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, seminaristas, hermanos y hermanas, todos en Cristo Jesús. Es una gran alegría para mí poder compartir este encuentro con ustedes. Gracias por la cálida bienvenida, por su presencia afable y sus testimonios, que son el reflejo de una iglesia viva, en cuyo corazón resuenan los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren. Vengo a estas islas como padre y hermano en la fe. Con ustedes soy cristiano y para ustedes obispo. Cada uno de nosotros ha recibido diversos dones y ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo, como hemos escuchado en la lectura de la carta a los Efesios. Y esta es la llamada del Señor que hoy vibra nuevamente en nuestros corazones y confirma nuestra vocación y misión: construir juntos la iglesia cimentados en Cristo, la piedra angular, edificar en el bien, armonizar nuestras diferencias y trabajar unidos en favor de todos. Quisiera que reflexionemos juntos sobre dos actitudes de nuestra vida cristiana que hemos de tener en cuenta para ser arquitectos sabios en la construcción de la civilización del amor. Ustedes, canarios nativos o por adopción, pueblo de Dios que peregrina en tierras rodeadas por el Atlántico, tienen el privilegio de gozar cada día de la presencia majestuosa del mar. Dicen que en los ojos de un isleño esa imagen
que tiene sabor a patria y a hogar, permanece grabada en sus pupilas de manera perenne y que se echa mucho de menos al estar lejos, tierra adentro. Este sentimiento corresponde a una sana nostalgia de inmensidad, de cielo y de mar abiertos que se extienden en el horizonte sin límites ni fronteras, y a un corazón sensible dispuesto a despedir con una lágrima a los que se van y a recibir con los brazos abiertos a los que llegan. En ese sentido, el mar a veces puede ser también sinónimo de distancia, de separación, de desafío y de camino por recorrer. A este propósito nos dice San Agustín: si alguien divisara desde lejos su patria, pero un mar se interpusiera entre los dos, vea dónde ir, pero ignore el camino. Así nos ocurre a nosotros. Anhelamos alcanzar nuestra condición estable, pero está por medio el mar de este mundo. Para enseñarnos el camino, vino el mismo a quien queríamos ir. ¿Y qué hizo? Nos puso el leño con el que poder atravesar el mar. Nadie es capaz de pasar el mar de este mundo si no lo lleva la cruz de Cristo. Esta es la primera actitud que nos orienta para navegar en las aguas de la vida y llegar al destino, a la patria celestial. Abrazar la cruz de Cristo. Queridos hermanos y hermanas, los santos experimentaron la nostalgia de Dios y al tener que afrontar las tempestades de la existencia, supieron llevar a Jesús en sus barcas, confiaron en Él, abrazaron la cruz y calmaron así las olas de la incertidumbre y el temor. Ejemplo de ello en estas benditas tierras, entre tantos otros, es el venerable Antonio Vicente González, sacerdote diocesano, también conocido como el buen pastor canario. Su vida, transfigurada por la gracia divina, nos estimula a cargar la cruz de Cristo y a seguirlo, siendo testigos fieles del Evangelio en este nuevo tiempo de la historia, no exento de turbulencias y contradicciones, para llegar así a la meta prometida. La primera pauta de navegación, por tanto, es abrazar la cruz de Cristo. Y ustedes lo hacen cotidianamente, por ejemplo, como sireneos, acompañando y ayudando a llevar las cargas de tantos hermanos y hermanas crucificados por los dramas de la vida. Les agradezco esta generosa labor de caridad y misericordia. Quisiera destacar además otra actitud: cultivar una espiritualidad eucarística. Esto tiene relación con la antigua tradición que se conserva en esta hermosa catedral. La lluvia de pétalos de flores ante el Santísimo Sacramento que se realiza el día de la Ascensión, como signo de los bienes espirituales y celestiales que derrama el Señor al subir al cielo. Ese gesto de devoción de tantas generaciones a lo largo del tiempo posee un significado profundo. En nuestro peregrinar, la meta es el encuentro con Cristo, que es el centro de la vida cristiana, hacia quien se inclinan nuestras rodillas en la adoración, en torno a quien nos reunimos formando un solo cuerpo y junto a quien nos ofrecemos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Nos lo dice el concilio. Los fieles participando del sacrificio eucarístico, fuente y cumbre de toda la vida cristiana, ofrecen a Dios la víctima divina
y se ofrecen a sí mismos juntamente con ella. Y así muestran de un modo concreto la unidad del pueblo de Dios. Por tanto, cultivar una espiritualidad eucarística es ahondar en una espiritualidad de la unidad eclesial en el amor. Hagamos de nuestra vida una respuesta al deseo de Jesús, que todos sean uno, para que el mundo crea. Una forma concreta para manifestar esta espiritualidad de comunión es la solidaridad cristiana, porque la unión con Cristo es al mismo tiempo unión con todos los demás a los que Él se entrega. Por eso los animo a seguir ofreciendo a todos el amor que ustedes a su vez han recibido del Señor. Amor que se hace alimento en la acogida, en la escucha, en la cercanía y en el cuidado de los más frágiles. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me visitáis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Querida Iglesia que peregrina en Canarias, siguiendo la estela de santidad de tantos hombres y mujeres que los han precedido, que han ofrecido sus vidas en comunión con el sacrificio de Cristo en la cruz y en el altar, les animo a seguir adelante fuertemente arraigados en Él, para seguir navegando con valentía en este nuevo tiempo de la historia. Cuando encuentren dificultades, alcen la mirada y pidan al Espíritu Santo la gracia de vivir unidos en la fe, la esperanza y la caridad, virtudes que son como 3 estrellas que brillan en el cielo de nuestra vida espiritual para guiarnos hacia Dios. Que la bienaventurada Virgen María, Stella Maris, nos oriente en nuestra travesía, nos ayude a remar mar adentro y así lleguemos al puerto seguro del encuentro definitivo con su Hijo Jesucristo. Gracias. Hemos escuchado las palabras del Papa León en la Catedral de Santa Ana de Las Palmas de Gran Canaria durante el encuentro con el clero de la iglesia local. Como hijos amados de un mismo Padre y hermanos en Cristo, unidos en el Espíritu Santo, elevemos juntos la oración que Jesús nos enseñó.
El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hemos recibido la bendición apostólica del Santo Padre León XIV. Gracias por visitarnos. Gracias por traer tanta alegría y tanta esperanza a nuestra iglesia y a nuestra sociedad. Gracias por ser tan generoso en el tiempo que nos está dedicando. Queremos hacerle unos regalos, unos obsequios. El obispo auxiliar de Canarias, Cristóbal Denis Hernández, entrega un obsequio al Papa León. Orígenes canarios. Ya nos lo confirmará. Le hacemos llegar también los estatutos de nuestro Cabildo Catedral, la bula papal y también la medalla de oro de la catedral. Vamos llegando ya casi al final de este encuentro del Santo Padre León XIV con los obispos, los sacerdotes, diáconos religiosos, religiosas, seminaristas y agentes de pastoral en la Catedral de Santa Ana de Las Palmas de Gran Canaria. Este jueves 11 de junio de 2026, en la última etapa del viaje apostólico del Santo Padre a España. Un encuentro que ha sido marcado por varios testimonios de religiosa, una laica, un sacerdote, las palabras del señor obispo dándole la bienvenida al Santo Padre y un discurso en el que el pontífice nos ha animado a cultivar una espiritualidad eucarística que significa ahondar en una espiritualidad de la unidad eclesial en el amor. Hagamos de nuestra vida una respuesta al deseo de Jesús, que todos sean uno para que el mundo crea, dijo el pontífice. Y una forma concreta para manifestarla es la solidaridad cristiana, porque la unión con Cristo es al mismo tiempo unión con todos los demás a los que Él se entrega. Por eso, agregó, los animo a seguir ofreciendo a todos el amor que ustedes a su vez han recibido del Señor. Amor que se hace alimento en la acogida, en la escucha, en la cercanía y en el cuidado de los más frágiles. El Santo Padre saluda a algunas personas en la Catedral de Santa Ana antes de dejar el templo y de dirigirse a la
al obispado para el almuerzo en privado. Por la tarde está previsto que se desplace en auto al estadio de Gran Canaria, recorriendo una distancia de unos 8 kilómetros. El estadio de Gran Canaria, inaugurado el 8 de mayo del 2003, es un estadio de fútbol situado en el barrio de Siete Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria. Y en este campo de juego disputan los clásicos partidos la UD Las Palmas. En el estadio de Gran Canaria, el Santo Padre presidirá la Sagrada Eucaristía a las 19:30 hora de Roma, las 18:30 hora de Canarias. Y mañana, viernes 12 de junio, último día del viaje apostólico a España, el Papa León XIV estará, además de Las Palmas de Gran Canaria, en Santa Cruz de Tenerife antes de regresar a Roma. Gracias, estimados amigos, telespectadores, oyentes de Radio Vaticana y Vatican News, por habernos acompañado. Los invitamos a seguir en sintonía para no perderse ninguna de las próximas actividades del Santo Padre en su viaje apostólico a España. Les ha saludado Sebastián Sansón Ferrari. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.